Hola, Lucianas, ya estamos un día más aquí. Me encanta ver mis estanterías de fondo. Pero bueno, como habéis visto en el título, no me voy a poner a hablar de mis cosas en este momento. Hoy vengo a hablar de libros sobre China, porque estamos en el mazo asiático y yo durante este mes lo que quería era daros cada semana libros sobre diferentes países. Pero al final, la vida. Así que muy posiblemente estos últimos 10 días de mes tengáis 4 o 5 vídeos específicos de países asiáticos de golpe, porque se hace cuando se puede, ¿vale? Yo solo espero que os sirvan. En todo caso, obviamente, si buscáis libros sobre China o cualquier otro país asiático, saldrán muchos. Yo aquí os voy a dar mis recomendaciones, ya no de lo que he leído, porque he leído bastante más de esto, sino de lo que a mí más me ha gustado. En plan, intentar recomendaros no lo típico que va a recomendar todo el mundo, y luego también recomendaros lo que a mí más me ha gustado, y luego ya cada uno que escribe, ¿vale? Entonces, en este caso, vengo a recomendaros 5 libros de literatura china, bastante diferentes entre ellos, que creo que están muy bien y que a mí me gustaron un montón y me dejaron muy buen sabor de boca, y que quizá algunos incluso puede que ni los conozcáis. Otros seguramente sí, al fin y al cabo mis neusianas pues también me oís mucho y muchas lleváis mucho tiempo aquí, así que muchas igual estabais cuando yo leí esto. Pero vamos a ello. Vale. El primer libro del que vamos a hablar es El Don de Mai Jia, que además hay gente que me lo recomendó. O sea, hay neusianas que me lo recomendaron no hace mucho, en plan, Netflix total. Yo El Don lo leí hace muchos años. No sé cuánto tiempo, pero hace muchos años. Y la verdad no lo tengo fresco, pero sí tengo el recuerdo de que fue un libro que me gustó un montón y de que me pareció súper interesante, súper original y súper, no sé, a mí me marcó mucho porque el Don va de un protagonista que tiene como ciertas actitudes hacia las matemáticas y tal, y es un poco un genio incomprendido, y él está estudiando de manera académica y obviamente destaca tanto que al final lo coge el gobierno para trabajar en el sistema, en el servicio secreto, ¿no? de China, encriptando y desencriptando mensajes. Y es una pasada, porque el libro, aparte, a mí personalmente la parte, digamos, ya más matemática, más mm, académica, más mente racional, a mí ya me encantó, porque a mí a eso me dan todo lo mío. Yo soy una señora de cerebritos, o sea, yo soy un cerebrito que disfruta leyendo y viendo a otros cerebritos. Me ha pasado siempre, desde que era muy pequeña. ¿Vale? Pero es que además encima este libro tiene toda una parte de misterio y thriller, pero también toda otra parte de crítica social y de cómo funciona China, que me parece brutal. Y a mí el estilo narrativo de este libro me gustó un montón. Y creo que es un libro en el que se nota perfectamente que es un libro escrito en chino, porque hay muchas cosas que tú dices, vale, esto no es inglés. No es inglés, o sea, porque estamos muy acostumbrados también muchas veces a que nos llegan ciertos libros, que bueno, luego también hablaremos de eso. Nos llegan muchas veces ciertos libros sobre sobre cultura asiática, pero no están escritos por autores asiáticos. Y no solo cambia la diferencia de si vives allí o no, porque no es lo mismo que una persona que ha viajado y ha estado 2 años en China, que alguien que ha vivido y nacido y estado toda su vida y su familia también en China, no es lo mismo. Ya no solo eso, sino que tú puedes ser de ascendencia europea y llevar toda tu vida en China y estar súper acostumbrado a China y tener mucho que aportar. Sí. Pero si tú escribes originalmente en inglés, la manera en que está escrito el libro es diferente a que si está escrito originalmente en chino. Y eso se nota. Que no digo que sea mejor ni peor, ¿eh? Simplemente que se nota. Y me parece súper interesante. Que también me pasó con el siguiente libro. Pero bueno, a mí me encantó. Es un libro que no tengo y que en algún momento me gustaría leer. Así que igual pongo en la wishlist porque me parece que es un libro muy, muy interesante. Y no tan conocido. Que me haría ilusión que si veis este vídeo me digáis si conocéis los libros en plan, pues mira, sí, los conocía todos o conocía solo 3, el primero no lo había oído nunca, no sé, por saber tal. El segundo libro del que vamos a hablar, que seguramente este sí os suene más a la mayoría, es El problema de los 3 cuerpos de Liu Cixin o Cixin Liu, nunca sé cuál va primero, que es un libro de ciencia ficción que a mí me encantó, a mí me voló la cabeza, me pareció súper interesante y efectivamente, como decía, este también se nota mucho, al menos yo noté mucho, que está escrito en chino originalmente. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción es un género
en el que, al menos en España, prácticamente todo lo que leemos o es español, o sea, o es nuestro, o es estadounidense, o en su defecto anglosajón. O sea, la ciencia ficción es como muy de nicho y la que más ha conseguido tener repercusión ha sido la estadounidense, principalmente. Entonces, prácticamente todos los inputs que nos llegan de ciencia ficción, incluso de ciencia ficción ya no escrita, sino de ciencia ficción, series y películas, es Hollywood, es Estados Unidos, es pensamiento anglosajón, ¿vale? Claro, este libro es chino. Es chino, con mentalidad china, con un montón de crítica además hacia el comunismo chino, con historia china, con personajes, y a mí me encantó. Es un libro que no es para todo el mundo, también te digo, porque es una ciencia ficción. No sabría si llamarla ciencia ficción dura, porque tampoco es tan complicado, o sea, tan complicado. Tampoco es tan lento y tan pesado como Dan Simmons, por ejemplo, que es mucho más tocho. Ya no solo por el grosor, sino por el tipo de libro. Pero yo, a nivel, para empezar, de la manera en que está escrito, que ya se nota que es diferente. Luego, cómo está hecha la historia. O sea, no solo en plan de que se nota la lengua original en la que está escrito, sino cómo ven ellos la ciencia ficción, en qué se fijan, en qué hacen. Ya es diferente. Entonces, entiendo perfectamente que haya gente que te diga, a mí estos libros no. ¿Por qué? Porque estamos súper acostumbrados a esa ciencia ficción más, pues eso, anglosajona. Especialmente anglosajona, porque es que ni siquiera es europea, es especialmente yankee. Es 90%. Entonces es normal, porque tú ves como... No, el mundo... Quiero decir, ya Ted Chiang, que es... Bueno, Ted Chiang, la verdad, no tal, pero hasta donde yo sé, Ted Chiang es de ascendencia china o asiática, no sé exactamente si es china, pero diría que escribe originalmente en inglés. Y ya Ted Chiang supuso una diferencia en el mundo de la ciencia ficción cuando empezó, porque sus relatos eran un poco diferentes. No deja de tener cierto sentido, pero claro, este libro para mí fue como un paso más allá. También he de decir que no he terminado esta trilogía, que igual ya va siendo hora de terminarla. El segundo lo leí, no me gustó tanto, me gustó más el primero. Y sé que luego ha publicado otras cosas. Pero bueno, en cualquier caso, a mí personalmente me gustó un montón. Tampoco he visto la adaptación, sé que lo adaptaron. A ver si me pongo un día de estos, porque a mí me gustó mucho. Y no sé, creo que es una historia guay. Y es una manera también de leer, porque creo que a veces hay cierta idea con el marzo asiático o con otras iniciativas de este estilo, que se están centrando más en darle visibilidad a, pues eso, un continente, un tipo de, pues no sé, personas racializadas, personas dentro del colectivo LGBT, libros con representación, que muchas veces cuando pensamos en marzo asiático hay mucha gente que piensa en marzo asiático a nivel, en plan, historias de Asia, de vida y drama. ¿Y qué pasa? Que en verdad marzo asiático solo significa, o creo que solo significa, yo creo que Magrat lo pensó como vamos a dejar de leer a anglosajones y europeos y vamos a leer un poquito más allá. Y eso significa que puedes leer cualquier tipo de género. Y esa está un poco la gracia, que muchas veces yo misma he caído en eso, o sea, no digo que sea culpa de nadie, sino en plan que nos pasa un poco a todos, que a veces caemos en... Vamos a recomendar... Igual que me quejo muchas veces, y lo he dicho siempre, de que cuando recomendamos libros de marzo asiático, la gente suele hacer China, Corea, Japón, y parece que de ahí no sales, y Asia es enorme, y hay como muchísimos más países interesantes que leer, aparte de esos tres. También caemos un poco en recomendar específicamente narrativa dramática y chunga, y libros trágicos y algo de no ficción. Y es como, bueno, ¿y qué pasa? Que no hay autores asiáticos que han escrito fantasía, novela histórica, novela romántica, ciencia ficción. No hay libros de género escritos. Y efectivamente, sí los hay. Es verdad que es más difícil, sobre todo si no lees en inglés o no lees en los idiomas originales, porque, claro, dependes de que ese libro se haya vendido. ¿Y qué pasa? Que Asia, hasta la fecha, quitando algunos países concretos o algunos libros concretos, importa mucho más ese tipo de historias de narrativa, de contar nuestra historia, que de todo lo demás. Pero existir existen y por eso están aquí. Por eso quería yo que lo tuvierais. Tercer libro que voy a comentar hoy, que además yo lo leí gracias a Jesús.
este es el de la historia de Pingrú y Meitán, que es este libro del ojo tan cookie, de Rao Pingrú, que en España publicó Salamandra, que es un libro muy cookie. Se podría considerar incluso una seminovela romántica, que bueno, no tal, porque no acaba feliz y comiendo perdices, pero bueno, a ver, tampoco acaba mal, ¿eh? No es que sea como el Rosario de la Aurora, tampoco aquí la tragedia más grande de la historia, pero no es una novela romántica, ¿vale? Es un libro, como he dicho, un poco de estos de historias de vida, que al fin y al cabo creo que es lo que más se lee durante el marzo asiático, pero con diferencia. Es un libro muy cookie, de Pingu y Meitán, de dos personajes, que lo que viene a hablarte es de China, de la historia de China, de las vivencias de la gente de China, es costumbrista, es qué pasa la gente, lo que comen, lo que hacen, lo que viven, lo que sienten, política, y es muy cookie, de verdad, es muy bonito, creo que no es tan conocido y creo que vale mucho, mucho, mucho la pena. ¿Verdad que sí, cariño? Sí. Yo lo recomiendo. Anubis da el ok a este libro, ¿vale? Y ahora, mis dos libros favoritos de China, porque no voy a mentirle a nadie, a mí mis dos libros que más me han gustado, que más me han llamado, que más me han clavado y que adoro muchísimo y que tengo que reconocer que, aun siendo de China, son de autoras anglosajonas que conocen muy bien China, pero que ascendencia-relación, pero no son autoras chinas, son Lisa Xi y Perle Sepak. No voy a mentirle a nadie. El cuarto libro de este vídeo es El abanico de seda. Yo creo que fue uno de los primeros libros que yo leí de China hace muchos años y me parece una maravilla. Es mi libro favorito de Lisa Xi. Amo otros libros que tiene la autora, pero para mí es el mejor. Adoro este libro. Me encanta cómo está escrito, me encanta la historia, me encantan los personajes, me encanta que además sea el primer libro y uno de los pocos libros que yo conozco que habla del Nushu, que es el idioma del abanico, que es el único idioma que se ha creado en la historia de la humanidad, que solo hablan mujeres, que solo hablan y escribían, que solo escribían y entendían mujeres. Es un idioma específicamente de mujeres, creado para que las mujeres pudieran hablar entre ellas en una sociedad profundamente machista, patriarcal y asfixiante. En un momento histórico en China en que las mujeres, bueno, como si el resto del mundo y el resto de historia no lo fuera, ¿no? Pero en que las mujeres no tenían libertades, no tenían derechos, no tenían historia propia, y donde, además, en este libro también se narra, estaba de moda el vendaje de los pies, que, entre otras muchas cosas, lo que acababa haciendo era la mutilación de las niñas, porque es una vejación, o sea, te rompían los pies y te los plegaban, o sea, horrible. En el mejor de los casos quedabas mutilada y no ibas a poder andar bien el resto de tu vida, ibas a tener dolores, y o sea, eso es en el mejor de los casos, perdón, y en el peor de los casos te morías de una infección. Hasta al final es como la ablación, no es tan bestia, es diferente, no tiene un componente sexual tan claro, porque también lo tiene, pero es un poco eso, que decir, hoy en día cuando se practica la ablación, en el mejor de los casos vas a tener secuelas, vas a tener dolores, vas a tener infecciones tal, y en el peor te mueres. Pues aquí es un poco parecido, ¿no? Entonces, es un libro que se lee increíblemente bien, que te atrapa muchísimo, que tiene unos personajes que flipas. Pero es que además encima te habla de eso, te habla de dos cosas históricamente importantísimas que muchísima gente no conoce, como son el vendado de los pies y el Nushu. Entonces, de verdad, si no le habéis dado una oportunidad todavía, por favor, dádsela. De verdad os lo pido. Y el último libro de este vídeo, que además tiene una connotación, ya lo sabéis, que tiene una connotación muy especial para mí, porque este lo leí por mi madre, que además lo incluí en el vídeo que se hice de su cumpleaños, es Viento del Este, Viento del Oeste, de Perle Sepak, que además es el libro que más me ha gustado de la autora con diferencia, porque luego he leído otros y no me han llegado, pero este me encantó, que es un libro, de nuevo, con una protagonista increíble, que te habla sobre China desde otra perspectiva diferente y que te hace reflexionar como pocos libros he leído. Y es una pasada, de verdad, o sea, es muy bonito
Por ejemplo, si os ha gustado Han Kang, si os ha gustado Chon Nam-jo, ese tipo de autoras asiáticas, este libro os va a gustar. Que es verdad que Perle Sebag no es exactamente una autora asiática, ya lo sé. Pero aquí vamos a aceptar que entre porque creo que lo merece. Creo que este libro merece estar aquí porque a mí me parece... Es que me parece que sí que habría que considerarlo dentro de la literatura china porque es un librazo y todo lo que conlleva este libro y todo lo que habla y todo lo que explica. No sé, de verdad, es que me encantó. Y efectivamente, emocionalmente, pues me llega mucho, me gusta mucho y creo que es una obra que vale la pena tenerla en cuenta, en consideración y os lo vuelvo a decir, si no la considerabais, yo os recomiendo que lo hagáis. Porque la verdad me parece así. Y nada, obviamente hay muchos otros libros de China que de otros muchos autores y autoras que son interesantes y que seguramente podréis leer muchísimos. Pero si yo tenía que elegir entre lo que yo he leído, entre mi bagaje lector, esto sería para mí el top. Todos estos libros tienen 4 o 5 estrellas, todos me gustaron un montón y creo que además son suficientemente diferentes. Sí que es verdad que Perles y Bakilsa sí se parecen bastante y tienen cosas que tú ves ciertos símiles entre ellas, tanto como autoras como el tipo de libro que han escrito y los personajes que tienen. Al fin y al cabo son protagónicos, mujeres y tal. Pero creo que son bastante... O sea, os he dado 5 opciones un poco diferentes y que espero que si os sirven, pues oye, bienvenido sea y si no, pues nada. Al menos os hayáis entretenido un rato viéndome. Y nada, espero que estéis bien, que se os quiere mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya no.